te comes el libro en una serie o te comes el libro en una película. Y sería interesante saber, yo nunca lo he preguntado, pero sería interesante saber, a ver, te pongo el libro aquí, te pongo la película acá. ¿Qué prefieres, la película o el libro? ¿No? Casi te puedo asegurar que la mayoría de las personas te van a contestar, prefiero ver la película, aunque sé que el libro es mejor, porque también existe como esa narrativa de que el libro siempre va a ser mejor que la película. Esto es Noche de Jueves, Noche de Researchland. Muy buenas noches, esto es Noche de Jueves de Researchland y yo soy Luis Muñiz con el gran placer de presentar el tema del día de hoy, que sobre pretexto del pasado, es decir, ayer, 23 de abril, el día del libro, vamos a platicar del libro, de la lectura, de hojas y de lo que nos ha marcado en nuestra vida a través de las palabras, textos que nos han dejado o incluso vamos a lucubrar un poco, por ponerlo muy en tema, muy en tono, vamos a lucubrar un poco acerca de qué se espera de la lectura y cómo los mexicanos nos relacionamos con los libros. Leemos, no leemos, leemos poco, leemos mucho. Y para eso, como cada noche, como cada jueves, tengo a bien presentar a Pablo Levi. Pablo, ¿Cómo estás, mi querido Luis? muy bien, muy feliz de estar otra noche. A todo dar, hablando de la lectura, un tema muy importante, de un tema que desafortunadamente creo que se ha perdido. Las nuevas generaciones tienen menos, cada vez menos costumbre y, y también no que se haya perdido la lectura porque se lee mucho, pero se ha perdido como este amor por los libros, el amor de abrir un libro, que te huela el papel de una cierta manera, recorrer las hojas, todas esas cosas es lo que estamos perdiendo, siento yo. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esta parte 360 organoléptica, ¿no? De abrir el libro o leerlo, como dices, ojearlo, pues ya se está perdiendo, no se están llevando esa experiencia completa. Pero ya platicaremos de eso junto con Giovanni Sanabria. ¿Cómo estás, Gio? Bien, Luis, ¿tú? Muy bien, también. Qué ¿Qué bueno. opinas del tema? Pues ¿Te gusta? ¿Te disgusta? hoy vamos a platicar no solamente de si la gente lee o no lee, sino más bien por qué dejó de leer, ¿no? Un poco alrededor de la educación en México está dejando de lado un poco la lectura, ya no creemos en las pruebas internacionales y además de eso, hacia dónde se está yendo la atención de las nuevas generaciones. Eso es un tema importante, ahorita lo vamos a platicar más a fondo, pero va a estar interesante hoy. Buenísimo. Pues vamos a partir de el modo debate, digamos. Pablo, ¿tú crees que en México no se ha leído? Las nuevas generaciones son las que ya no están leyendo, pero las anteriores sí leían. ¿Qué opinas de esto, Pe? Pues mira, hay estadística al respecto. No me sé de memoria la estadística, pero creo que un mexicano en el año lee alrededor de 3 libros, cuando alguien en otros países del mundo lee quizás 14 libros, ¿no? Entonces, es un tema que siempre ha sido así. O sea, siempre el mexicano ha leído menos o hemos leído menos, me incluyo. Este, yo leo muchas cosas, pero no me da tanto tiempo de leer el libro en específico, Literatura. literatura en específica, y con pena tengo que reconocer que no soy un amplio lector, pero sí creo que es algo que hemos tenido durante generaciones en este país. La lectura no es algo que nos distinga a nosotros los mexicanos y pues tampoco a los latinos en general, ¿eh? Exacto, sí, sí, sí. Tienes toda la razón. No es una característica pues, del mexicano, de la latinidad, ¿no? Gio, ¿tú qué opinas? ¿El mexicano nunca ha leído? No, ¿Cada vez lee menos? el mexicano cada vez lee menos, pero no quiere decir que no lee. O sea, sí se ha perdido esta habilidad lectora y cada vez la educación nos lleva a que haya pues menos calidad en la forma de lectura, pero lo que también ha pasado es que han empezado a migrar a otros canales. La estadística nos dice que el 65% de las personas sigue leyendo libros físicos, pero el otro tanto por ciento ya se está yendo hacia los ebooks, que crecieron 20%, y los audiolibros. Es decir, no quiere decir que la gente no quiere saber de un tema, sino simplemente el canal de comunicación
o el canal de aprendizaje ya no es el libro, ¿no? Creo que por ahí también va el tema de hacia dónde está o hacia dónde están yendo las editoriales hoy en día. Y es que además, digo, de pronto, ¿quién tiene tiempo de realmente agarrar un libro y echárselo de pe a pa el tiempo que tenga que ser necesario, ¿no? De pronto, y lo decías ahorita, Pablo, ¿no? O sea, muchas veces lees tantas cosas al día que de pronto, para cuando llega el momento que a lo mejor puedes tomarte el tiempo, prefieres ocuparlo en algo más, ¿no? Pero además creo que, o sea, sí, en principio sí, porque yo me leo no sé cuántos reportes de resultados estadísticos al día, ya pierdo la cuenta, y entonces cuando llego en la noche digo, no, lectura ya no, por favor. Y entonces te comes el libro en una serie, o te comes el libro en una película. Y sería interesante saber, yo nunca lo he preguntado, pero sería interesante saber, a ver, te pongo el libro aquí, te pongo la película acá. ¿Qué prefieres, la película o el libro? ¿No? Casi te puedo asegurar que la mayoría de las personas te van a contestar, prefiero ver la película, aunque sé que el libro es mejor, porque también existe como esa narrativa de que el libro siempre va a ser mejor que la película. Pero la solución a esa narrativa es muy sencilla. La película es la interpretación visual del director, productor, realizador o como le quieras llamar, acerca de este libro, ¿no? Cuando tú lees el libro, es tu propia interpretación visual de esas letras o de esos párrafos. Entonces, nadie va a mejorar tu propia interpretación visual de este libro, porque yo me lo imaginé como a mí me gusta, no puede haber algo mejor que eso. Y por eso siempre el libro es a la mente de las personas mucho mejor que la película por la interpretación que haya dado la persona que haya hecho la Y los cambios que se tengan que hacer que son necesarios porque no se puede hacer X cosa en pantalla, por el tiempo que tienen para hacer la pantalla. Entonces también dejan del billete, dejan un montón de cosas afuera de la película. Entonces, sí, quien leyó el libro, pues iba a decir, el libro fue mejor y criticarlo, etcétera, pero la facilidad y el acceso, pues es completamente distinto. Es mucho más fácil, ya sea pagar tu boleto del cine, prenderle a la plataforma donde esté, etcétera. Pero ahí es donde se pierde el asunto, ¿no? Porque la película no puede recuperar todos los elementos del libro. Eso. Entonces se queda con un... O los cambian, ¿no? Como ahora que está el boom de que si el color de piel de Harry Potter o qué sé yo, ¿no? Y entonces ya lo van a cambiar de Snape, en realidad, ¿verdad? Snape. Pero toda esa controversia es la que se genera con pues, las series, películas, etcétera, cuando no son fieles a los libros. Y es bien difícil que vayan a hacerlo. Pero es imposible, o sea, no puedes trasladar 1000 páginas de un libro o 800 páginas a una película de 1 hora. Y en ese sentido, ¿qué pasa con los audiolibros? O sea, a lo mejor es mucho más fácil sí comprarte el audiolibro y ponerlo, qué sé yo, en el coche, cuando estás en la mañana, no sé. Es mucho más fácil escucharlo que leerlo. ¿Es lo mismo? ¿Cuenta como me leí un libro? Pero a ver, se pierden habilidades, ¿no? Ay, O sea, de entrada Seguro que sí. empiezas a dejar de tener la capacidad de leer, que es una habilidad importante dentro de la educación pública. Entonces, la pregunta creo que más bien tendría que ser, ¿ya no necesitan las nuevas generaciones leer y con audiolibros es más que suficiente? O sea, ¿podríamos eliminar en algún Yo punto? creo que no. Yo creo que no y te voy a decir por qué no. Porque leer no es nada más la capacidad de leer. Leer te da la capacidad de escribir. Porque la gente que tiene una terrible ortografía es porque no lee nada. Entonces nunca ha visto cómo se escribe la palabra según, por ejemplo, o cómo se escribe la palabra, la que quieras, índice, con el acento en la primera I. Entonces, ¿pronuncia índice? Sí. ¿Escucha índice en un audiolibro? Sí, pero no lo sabe escribir porque no lo ha visto. ¿Cuándo se pone una coma? ¿Cuándo se pone un acento? ¿Cuándo se pone punto y coma, etcétera? Eso, a través de la lectura, es la forma más sencilla de aprender a escribir y a escribir correctamente. Eso sí se pierde, absolutamente, si no lees. Pero algo que es innegable es que si hay una crisis de lectura. O sea, eso no lo podemos cambiar. Según el módulo sobre la lectura de INEGI, MOLEC,
que fue publicado en 2023, el porcentaje de la población de 18 años o más que lee libros es de 68.5%. Es decir, 12.3 puntos porcentuales menos que en 2016 que se hizo el último estudio. Y la disminución también es gradual, es decir, no nada más estamos perdiendo personas que leen, sino además de personas que leen, con el paso de los años, la gente va leyendo menos. Entre 25 y 34 años, por decir algo, 8 de cada 10 personas declaran que leen. No sé si es cierto, ¿va? Pero lo declara. ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? A lo mejor leen un libro cada 2 años y con eso ya dicen, yo soy lector. O sea, de pronto depende qué libro, el tamaño, etcétera, ¿no? Depende también de otras cosas, el cuánto leen. Si te aventaste una novelita o una cosa de cuentos cortos. Un libro vaquero. Ya con eso tres libros vaqueros y ya soy lector. Pero cuando llegamos a la población de 65 y más, 6 de cada 10 personas leen. Es normal porque voy perdiendo tal vez la habilidad visual de leer un libro, pero entonces estamos condenados por el paso del tiempo, de que la gente ya no va a leer porque no alcanza a leer. Exacto, porque no hay tiempo. Y del otro lado, ya la gente va leyendo menos. Entonces, hay una crisis. Sí, es doble el efecto. Arriba porque ya no ves y abajo porque ya no te interesa. Entonces, quiere decir que cualquier edad no lo vas a hacer, ¿no? Pero ¿qué están haciendo entonces las editoriales para poder atraer a estos nuevos lectores, a los lectores jóvenes y para atender a los que sí siguen leyendo, seguirán leyendo? Y eso lo vamos a contestar en un momentito. Primero me gustaría escuchar qué piensa Lili de esto. Vamos a un corte, pero antes, la última vez nuestro queridísimo Bernardo y el staff nos regañaron porque decíamos mal las redes. Bernie, recuérdanos tú cómo tienen que buscar el podcast en Spotify y en YouTube, ¿no? Por favor, Bernie. Claro que sí. Tienen que seguirnos como Researchland en YouTube y en Spotify. Y en YouTube en la playlist de Noche de Jueves, gracias a los más de 3,000 suscriptores que ya tenemos. Buenísimo. También para que vean pues la producción y al equipo extendido, ¿no? Muchas gracias, muchachos, por cada noche también estar de aquel lado. No nomás estamos estos 3 muchachos acá sonriendo y contándoles cosas. De aquel lado también hay mucha chamba. Y bueno, vamos a un corte, escuchen esto y volvemos. Posición en Latinoamérica. México ocupa el 6º lugar en lectura por persona en Latinoamérica, con un promedio de 3.4 libros anuales por habitante. Más del 60% de los estudiantes de nivel básico en México enfrentan problemas para leer de forma fluida y comprender lo que leen. Los niños de sexto de primaria y secundaria apenas alcanzan un nivel de lectura equivalente al de 2º grado, lo cual es preocupante para su desarrollo académico. ¿Estás al tanto de lo que se dice sobre tu entorno? En Researchland utilizamos social listening para analizar conversaciones en redes sociales, incluso aquellas que no te mencionan directamente. Detectamos oportunidades, prevenimos crisis y generamos insights clave para impulsar tu estrategia. A través de inteligencia artificial, transformamos miles de conversaciones en información relevante que te guía a tomar decisiones más informadas. Escucha el pulso de tu entorno y fortalece tu estrategia con Researchland. Muy bien, pues estamos de vuelta y bueno, ya escuchamos a Lili, ¿no? Estos porcentajes de los niños y las infancias que no están leyendo y que no están agarrando un libro, y la verdad es que yo sí lo veo preocupante, y mucho más ahorita platicando con ustedes y esto que acaba de decir Pablo, que no solo es la habilidad lectora, sino como decía Lili, pues también la comprensión te desarrolla otras habilidades como la escritura, ¿no? Un entendimiento mucho más agudo. O sea, leer sí tiene sus beneficios. Al final, pues el cerebro es este músculo que tenemos que estar ejercitando diario, ¿no? Para pues, poder pensar de una manera distinta, ¿no? Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan, muchachos, la lectura en las infancias? Yo creo que ya nada más a ti y a poquitas personas les importa, ¿no? Porque ya la prueba PISA ya no es considerada, ¿no? Dentro de los resultados de la prueba PISA, pues salimos por abajo, incluso de países de la OCDE. Entonces, pues ya no hay un interés real para desarrollar estas habilidades. Los planes educativos no están ahí, ¿no? Esa es la realidad. ¿Tú qué opinas, Pablo? Sí,
El problema, volvamos al inicial que acabas de decir, el problema es que no medimos. Cuando medimos y nos dicen que estamos mal, no nos cae bien, entonces, pues, mejor no medimos. Y Lo que no veo no existe. lo que no veo no existe. Y entonces hacemos como que no pasa nada, pero sí está pasando. O sea, sí tenemos un problema de falta de interés en la lectura y creo que además como papás tenemos que tomar, ya que no está sucediendo en las escuelas, tenemos que tomar la responsabilidad de sentarnos a leer con nuestros chavos. Y yo me acuerdo que ya mis hijos ya están grandes, pero que antes, que sí existía con todo y que me vuelvo a decir, yo no soy un gran consumidor de libros, leo mucho, pero no soy un consumidor tan asiduo de libros. Yo sí me sentaba con mis chavos a leer, o sea, y leíamos un montón de libros y nos leíamos la Biblia todas las noches y les enseñaba a veces con muñequitos, a veces sí con palabras. Creo que también esta costumbre de leer en casa, no sé qué tan arraigada esté, Ujú. pero creo que es súper importante dejarle a nuestros chavos el hábito de lectura. De la lectura. Mis hijos, gracias a Dios y gracias a que nos dedicamos a esto, sí tienen el hábito de la lectura. Eh, Mis dos hijos leen mucho más de lo que yo leo, pero mucho. Se comen los libros en un ratito, ¿no? Entonces, ¿Y tú te creo que acuerdas es qué importante. leías con ellos cuando estaban pequeños? Sí, pues mira, principalmente leíamos dos cosas. Uno que además voy a spoilear porque es parte de los libros que más me han marcado en la vida. Una serie que se llamaba Héroes Cristianos de Ayer y Hoy, de Geoff Bench. Y entonces era puras historias reales. Entonces era la historia de Jim Elliot y la historia de Livingstone y la historia de un montón de personajes que además de contarte una historia apasionante, te daba muchos fundamentos de moral, de hacer las cosas bien, de tomar buenas decisiones, etcétera. Y eso era bien padre leerlo con los chavos, porque los informabas, les dabas lectura, pero además le dabas valores al mismo tiempo todo en un libro. Y son puros libros así chiquititos que te avientas en una semana con tu chavo. Realmente No. es una colección muy padre. Suena súper bien. Pues mira, yo les voy a hablar de números porque, pues, números, ¿no? La última vez que evaluamos la prueba PISA en México, en 2022, solo el 53% de los estudiantes mexicanos alcanzó un nivel de 2 o más superior en lectura, en contraste con la OCDE que tuvo 74%. Entonces, empezamos mal, ¿no? Ya. Diría en ADN 40 estamos reprobados, ¿no? Le dirían a Pa. Totalmente. En cuanto a alto rendimiento, solo el 1% de los estudiantes mexicanos obtuvo una puntuación de nivel 5 o superior. Es decir, solo el 1% tiene un alto rendimiento. Y el 47%, en contraste a eso, tuvo bajo rendimiento. Es decir, no obtuvo ni siquiera cerca del promedio del AUTE. Es decir, 47% de los estudiantes en México que fueron evaluados porque tienen la fortuna de tener una educación, reprobaron en esta prueba. O sea que el 50% restante son regulares, lectores regulares. Lectores. Y eso es lo que somos, desafortunadamente en México como sociedad, lectores regulares. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué tan mal está esto? Digo, evidentemente no es lo ideal, pero corríjanme, ustedes son los numéricos, muchachos. ¿Ese 50% podría mejorar? ¿Ese 50% del lector regular podría volverse a un mejor lector? Es que no estamos hablando del 50% de la población. Estamos hablando del 50% que fue evaluado en la prueba PISA 2022 y que además tiene educación, porque no estamos contando a las personas con analfabetismo. Eso no quiere decir, desde mi Tienes óptica, razón. y abro el debate, ¿no? No quiere decir que la adolescencia no lee, porque si les pones un blog o les pones una página de internet o le pones redes sociales, pues tal vez lean más, pero no quiere decir que tengan habilidades lectoras, eso es solamente lo que significa. Exacto, ok. Y tomando en cuenta lo que estás diciendo, que solamente califica a los que ya están en la escuela y que sí saben leer, tienes que tomar en cuenta que a nivel mundial, la UNESCO
dice que en promedio el 14% de la población no sabe leer. Eso es promedio. Pero cuando vas a países como Finlandia, Noruega, Islandia, donde el 100% de la población sabe leer, pues quiere decir que hay países que el grado de analfabetización pues está arriba del 30%, del 40%, ¿no? Entonces, además, ese es otro tema. Es un tema de analfabetización que en México pues también seguramente está muy por encima del 14% del cual habla la UNESCO, ¿no? Ok. Ahora, entiendo esta parte en la cual las juventudes están dejando de leer, pero además de el que no se está promoviendo desde las escuelas y seguramente tampoco desde el hogar, no todos tienen a bien como tú, Pablo, a lo mejor poder sentarse con sus hijos, a poder leer un libro y a inspeccionarlo, etcétera. Pero además de ese problema que sí ya sabemos que existe y es grave, ¿por qué no están llamándoles a la literatura a los más jóvenes? ¿Qué está pasando? O sea, de pronto a lo mejor los temas que nosotros leíamos y nos eran relevantes, ¿para ellos ya no son tan relevantes? ¿Podría ser? Yo creo que es un hecho. Y además no estamos ocupando los canales correctos para influenciar a las adolescencias. TikTok podría ser un canal importante para eso. Los e-books podrían ser un canal importante para eso. Vuelvo a lo mismo. A ver, me estoy contradiciendo a mí mismo porque lo que estoy diciendo es, se necesitan habilidades de lectura, parte del desarrollo integral de la persona. Pero si no vamos a poder resolver eso en el inmediato plazo, pues al menos creo que abrir otros canales como los ebooks, como los audiolibros, no es tan mala opción. Como TikTok, no sé, ¿qué opinan ustedes? Sí, yo he visto canales en TikTok que recomiendan libros. Exacto. ¿No? Muchos. Y a lo mejor ahí, y así como recomiendan series y películas, y entonces ya te das una idea de lo que hay para que puedas consumir y medio te pierdes o evitas lo que podría no gustarte. Pasa lo mismo con la literatura. Sí hay gente en TikTok y redes sociales que está hablando de literatura, de los libros, explicándolos, haciendo resumen, para poder llamar un poco la atención. Sin embargo, yo insisto, creo que también son los temas. En un estudio que hicimos hace muy poco, sí encontramos jóvenes, aproximadamente de prepa para abajo, que decían que sí les interesaban los libros. La verdad sí eran los menos, pero sí había esta necesidad de poderse sentir reflejado en los personajes que veían. Saber que su libro podía ser este confidente silencioso, así nos lo contaban, ¿no? Pero los temas eran los que no terminaban por apasionarlos. Ellos buscaban temas que fueran mucho más, sí, de su día a día, cosas que están viviendo, ¿no? También por eso nos contaban en esas interacciones que teníamos con ellos, que series como las que se hacen muy románticas en Corea, etcétera, les llaman mucho la atención. Esa vida rosa es la que están esperando ver en sus libros y no las están encontrando. Perdón, pero yo creo que hay libros de todo. O sea, no creo que sea un tema de que falte contenido. O contenido hay el que quieras y lo puedes conseguir de mil maneras. En ebooks, en audiolibros, en libro físico. Es facilísimo conseguir un libro. Yo creo que estamos fallando como sociedad en cómo comunicarle a los chavos que la lectura es muy importante y y que no estamos utilizando los medios que a ellos les gustan, llámese Instagram, TikTok, Facebook, lo que sea, para inducir a que los chavos abran libros de alguna manera. Se los estamos dando ya mucho más masticados. Toda la inteligencia artificial, yo veo a mis hijos que si tienen que hacer algún reporte, se meten a ChatGPT y le apachurran, dame un resumen del libro, no sé qué, que me mandó a leer el maestro, y ¡prum! En una hojita ya tienen el resumen del libro, ya no lo tuvieron que leer. O sea, creo que esas herramientas, que son una maravilla, no digo que no, deberían ser utilizadas para fomentar la lectura, lejos de alejar a los chavos de del completo de la lectura. Y creo que ahí estamos fallando como sociedad en general, que tenemos que enfocar más estas herramientas que sí les gustan a los chavos para que les ayuden a hacerse asiduos a los libros y no a los resúmenes de los libros o a la forma más sencilla de consumirlos, ¿no? A la sintetizado.
Ok, tienes toda la razón. Y en cer sentido, las librerías, bueno, las bibliotecas. ¿Ya cuántas bibliotecas tenemos solo en Ciudad de México? Bien poquitas, unas maravillosas, ¿no? La biblioteca Vasconcelos es una joya. Y encuentras de todo, en fin. Pero, ¿cuánta gente hay cuando tú pisas la biblioteca? Bien poquita gente. No necesitas comprar el libro, no necesitas nada más que meterte, agarrar el libro y leerlo ahí, ¿no? Otra cosa que estoy recordando en este momento es la piratería de libros. Yo me acuerdo que en algún momento tú encontrabas en los puestos de periódicos también libros. Y si bien no está bueno la piratería y no estamos fomentando ni sugiriendo nada, era una forma de acercar un poco la lectura a quien solo podía comprarse el libro pirata. Pero ahora ya ni eso vemos. Ya ni puestos de periódicos hay por muchas razones, ¿no? Pero es que también el tiempo ha cambiado, me explico. O sea, también hay que ser conscientes que pues, la misma sociedad ha cambiado, los intereses han cambiado, y aunque existan, como dice Pablo, diferentes temas para todo tipo, no quiere decir que la gente esté interesada en ahora en los libros, ¿no? Y esa es una realidad. A ver, sí tenemos que fomentar que la gente lea, sí tendrán que desarrollar habilidades, por lo que decía Pablo, para escritura, para lectura, para comprensión, para desarrollo cognitivo, pero habrá que buscar otros mecanismos, ¿no? Así como existe ChatGPT hoy para medio hacer las tareas, pues, ¿cómo podemos fomentar de alguna manera esas habilidades? Porque el camino de el olor de los libros y esta historia pasional de los 70s y de los 60s, cuando no había muchas teles, pues ya no va a resurgir. Ya no vende nada eso, ¿no? Ya le vale gorro si huele o no huele a papel fresco, mojado, sucio. Sí, estoy de acuerdo. O sea, necesitamos alguna forma de mucho más intuitiva y mucho más apegada a las nuevas costumbres, el fomentar algún tipo de lectura, ¿no? Claro, Para y eso me lleva y sobre pretexto que Producción Verne y Producción ya nos están presionando, nos están diciendo que se nos está acabando el tiempo, vámonos a arenas movedizas. Y es anclada la pregunta a lo que estaba comentando Pablo. ¿Qué tienen que hacer las editoriales para fomentar la lectura? ¿Qué tienen que hacer incluso los mismos escritores, ¿no? Para fomentar la lectura. ¿Qué opinas, Gio? Pues, ¿Hay algo que tendrían que hacer? yo creo que lo mismo un poco que nosotros estamos haciendo dentro de Noche de Jueves, ¿no? O sea, por una razón no sacamos una nota editorial y hacemos el contenido audiovisual, porque hay nuevas generaciones que ven diferentes tipos de contenido. A ver, si el usuario final no está leyendo un libro porque ya no es pasional leer el libro o lo que sea, pues desarrollemos las habilidades cognitivas de las personas a través de herramientas y brindémosle los contenidos audiovisuales que requieran para que al menos haya un poco más de nivel cultural en la percepción de las nuevas generaciones. Muy bien, perfecto. Pablo, no nos vamos a ir con la pregunta de tus 3 libros que marcaron tu vida, porque creo que es una pregunta que ya se hizo mucho hasta ahora, pero sí recomiéndanos un libro. ¿Qué crees que la gente, la audiencia, tendría que leer o leer con su familia? Cuéntame. Yo, por eso decía que ya había spoileado mi respuesta desde hace rato, porque sí creo que una muy buena serie es esta que les digo que se llama Héroes Cristianos de Ayer y Hoy, de Janet y Geoff Benge, que se escribe Benge. Es una serie como de 18 libros, algo por el estilo, no me acuerdo bien cuántos libros son, pero son puras historias de gente que a través de su vida personal o de cómo se cuenta su vida personal, se aprende un montón de cosas. Gente que es tan resiliente que está dispuesta incluso a dar la vida por el tema por el cual está trabajando. Gente que es tan empática que está dispuesto a sufrir ciertas cosas para lograr que otras personas salgan adelante. Y así, ¿no? O sea, puros ejemplos bien padres de gente que quizás no conocemos las historias o sí las conocemos, pero a la mitad, y que pueden inspirar no solamente a la lectura y al aprendizaje, sino a más valores morales y valores de cómo hacer lo correcto en ejemplos muy prácticos. Sí, Está mucha falta los dos. realmente, de verdad, les recomiendo mucho esa serie de libros. Yo sí me lo llevo, yo sí lo voy a leer. Muy bien. Gio,
recomendación? Pues yo soy el aceite de Pablo, ¿no? El último libro que estoy leyendo es Jaque al psicoanalista de John Katzenbach. Es un libro de un asesino serial. Así es que, pero bueno, pues cada quien sus temas, ¿no? Está interesante sus gustos. Cada quien lo que piensa hacer saliendo de aquí, ¿verdad? Bueno, ya un clásico. Es una crónica periodística, ¿no? La narración que tienen los experiodistas es muy rica, Sí. toda tu mente después de que terminas de leerlo es como, y en el páramo iba caminando Giovanni con tristeza, ¿no? Entonces toda la vida... Sí, esta concepción desde la crónica es maravillosa, ¿no? En ese sentido, Rubén Fonseca también lo hace muy bien, ¿no? El desmenuzar a sus detectives, ¿no? Si te gusta el psicoanalista Rubén Fonseca, te va a volar la cabeza. Sí, sin duda. Y también, pues, hay autores latinoamericanos que son importantes. Nada más mencionar en el último punto la muerte de este gran escritor Vargas Llosa, ¿no? Premio Nobel. Premio Nobel de la Literatura. ¿Cómo no? Y pues bueno, también en este Día Mundial del Libro, pues importante es eso. Así es. Muy bien. Y bueno, por no dejar, yo quiero recomendarles algo de Ay, claro. Luis, por favor, dinos cuál es el libro que tú recomiendas. Claro que sí, qué bueno que preguntas. No me esperaba la pregunta. No venía preparado, pero... No, yo quiero recomendar algo de un escritor contemporáneo, Juan Villoro, que como dices, pues también tiene esta dualidad de poder escribir de manera periodística. Y él tiene un libro que justo estoy terminando que se llama ¿Hay vida en la Tierra? Él se pregunta, ¿hay vida en la Tierra? Y es una compilación de cuentos cortos de cosas que le van sucediendo a él a lo largo de su vida. Hay unas cosas muy, muy graciosas. Es muy sencillo de leer. Me parece a mí que es una buena introducción a la lectura porque es fácil de encontrarse con estos cuentos y entenderlos de una manera sencilla, pues, ¿no? Total que son varios cuentos cortos de algo que le pasó en el avión, en la biblioteca, en su día a día, ¿no? Entonces, la verdad, vale mucho la pena. Échenle un ojo a estos libros que les estamos recomendando y déjenos también sus recomendaciones. Cuéntenos ustedes qué libros les marcaron su vida, qué libros les gustaría leer y a lo mejor por alguna razón no han terminado o no han encontrado, qué sé yo, libros especiales. Por ahí también nos comió el tiempo, pero por ahí también hay escritores como Rayuela, ¿no? Que pues no es un libro que se lea nomás de una forma, ¿no? Sino hay libros que también nos hacen buscar otras habilidades. Este libro Rayuela que se puede leer al derecho y al revés y al final encuentras una historia o 2, 3 historias distintas a la hora de leerlo. Bueno, pues cosas así. Si tienen recomendaciones de este tipo, nos va a encantar leerlas y pues buscarles, echarles un ojo. Y bueno, con eso terminamos. Muchas gracias por estar acá. De aquel lado también, producción, Bernie, amigos, muchas gracias por acompañarnos. Y sobre todo a usted, gracias por ponerle a Noche de Jueves, gracias por vernos, por darle like, por comentar y por compartir. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima y nos vemos en la próxima Noche de Jueves. Esto fue Noche de Jueves, Noche de Researchland.